El juez Francisco Ortega Polanco dictó las medidas de coerción relacionadas con el caso Odebrecht el 6 de junio de este año. Y además dictaminó que en un periodo de 8 meses el Ministerio Público debía presentar la acusación formal contra las 14 personas implicadas en los sobornos de Odebrecht. Desde entonces han transcurrido aproximadamente 6 meses y en enero próximo se cumplirían los 8 meses. El 6 de enero se estarían cumpliendo los 8 meses del plazo otorgado para este caso de Odebrecht. Como el mes de diciembre es un mes en el que se celebran las fiestas navideñas y muchas cosas pasan muy rápidamente, queremos recordar el proceso que está obligado el Ministerio Público a presentar con las imputaciones. Y nos gustaría, por supuesto, discutir y conocer hasta qué punto el Ministerio Público ha avanzado en su investigación sobre un caso que es uno de los más importantes de la historia de la República Dominicana, sobre todo porque la empresa reconoció haber pagado, en el caso dominicano, por lo menos 90 millones de dólares en soborno. 92 millones de dólares en soborno. Hemos invitado a Carlos Salcedo, que es uno de los abogados de una de las personas implicadas, en este caso el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, y nos gustaría saber si tiene conocimiento sobre la marcha de este proceso y si el Ministerio Público ha avanzado y le ha notificado a Carlos Salcedo y a Andrés Bautista como imputado los avances que ha tenido en esta investigación. Mira, ese es el secreto mejor guardado del mundo. El Ministerio Público ha hecho una labor de investigación, según ha dicho. Todos lo sabemos desde la investigación preliminar. Recuerda que un proceso judicial inicia con una investigación preliminar. Sí. En ocasión de esa investigación preliminar, que son los primeros indicios, las primeras evidencias, que luego se pueden convertir en pruebas, pues sobre esa base el Ministerio Público sienta, como en este caso, una medida de coerción. La medida de coerción, como tú bien dijiste, el 6 de junio fue dictada por el juez Ortega. Pero a partir de ahí se inicia lo que es la investigación propiamente dicha. Es decir, estricto sensu, se inicia el periodo de investigación. Porque ya el juez incluso declaró abierta esa investigación formalmente, y no solamente eso, sino que le puso un plazo perentorio para que concluyera esa investigación. Y esa investigación efectivamente se cumple el plazo el día 6 de enero del año 2018. El Ministerio Público tiene que hacerlo. Pero es obligación y responsabilidad. Para hacerlo tiene dos principios, entre otros fundamentales, que es el principio de responsabilidad y el principio de objetividad. El principio de responsabilidad implica el nivel de eficiencia y eficacia y, como su nombre le indica, la respuesta a una investigación necesaria de caras a un proceso tan trascendente como el que tú has anunciado para el país y las instituciones nacionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público durante ese tiempo? Nosotros no lo sabemos. Increíblemente, tú me dirás, ¿cómo es posible yo soy abogado de Andrés Bautista García, de una de las partes, exactamente. ¿No está obligado el Ministerio Público a notificarle a ustedes, como abogados y como parte involucrada, la marcha de la investigación en relación con tu cliente, por ejemplo? El Código Procesal Penal establece en el artículo 290 y luego en el 291 dos elementos fundamentales. Primero, se establece que la investigación preliminar, toda la etapa preparatoria, que es donde está ahora el Ministerio Público, en la investigación propiamente dicha, no es secreta para las partes. Ah, para las partes. Ni para los representantes. Ya. Es decir, no es pública para los terceros. Ya. ¿Quiénes son los terceros? Los que no están involucrados al proceso. Ya. Quiere decir... Si yo como medio representante de un medio de comunicación voy al Ministerio Público y le digo yo quiero obtener información de cómo marcha la investigación y ellos tienen derecho a decirme
no podemos, estamos en la fase secreta de la investigación, pero porque, por ejemplo, nosotros somos un tercero. Exactamente, pero en el caso de los medios de comunicación hay una excepción que se plantea también en el Código Procesal Penal. Si hay un funcionario público envuelto en la investigación, el medio de comunicación tiene derecho a que se le entregue la información. El Ministerio Público tiene una reserva que le da la ley. ¿Cuál es la reserva? Cuando el dato, la información que puede dar, puede torpedear un elemento fundamental de la investigación. De la investigación. Esa es, diríamos, la reserva que el Ministerio Público puede hacer. En el caso del imputado, las únicas reservas que puede hacer es, si no ha habido medida de coerción, si no ha habido anticipo de prueba, en este caso hay anticipo de prueba que la sabemos cuáles son. Ya se conocen, por supuesto. No las he solicitado formalmente, pero son anticipos de prueba. Pero lo más importante es que hay medida de coerción. Y habiendo medida de coerción, el Ministerio Público no tiene ningún impedimento para la entrega de la información a Andrés Bautista García, a sus abogados, ni a los demás imputados. Porque ya las reservas están dadas y peor, aún en los casos en que no haya medida de coerción o anticipo de prueba, el Ministerio Público tiene que justificar esa reserva en un acto de la investigación, no en la investigación completa, sino en un acto de investigación particular al que le falta un elemento quizás trascendente para lograr la conciencia objetiva de que el caso prospera o de que ese elemento evidencial o de evidencia es importante, entonces puede hacer la reserva. Pero no existe en modo alguno reserva para Andrés Bautista ni los demás coimputados. Pero el Ministerio Público en este caso no ha dicho absolutamente nada, ni le ha notificado cómo marcha la investigación, porque probablemente ninguna de las partes en este proceso ha solicitado información sobre... No, déjame aclararte. Nosotros el día 25 de septiembre solicitamos formalmente la entrega de toda evidencia, prueba que haya sido recopilada desde la investigación preliminar a la fecha. El 25 de septiembre. Hoy estamos a ¿cómo? Bueno, ya estamos terminando el mes, concluyendo el mes de noviembre. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos ya octubre, noviembre. Octubre, noviembre, dos meses y tantos en el que no hemos recibido ninguna información. Y lo peor es que nosotros solicitamos de manera permanente, interdiario o semanal, va un paralegal o un abogado de la oficina para solicitar la respuesta que nosotros formalmente le mandamos a la Procuradora General que está a cargo de eso, a la magistrada Laura Guerrero Pelletier. Y luego nos dio una cita que le pedimos y que amablemente nos atendió para personalmente preguntarle por qué no nos ha entregado la investigación. Ella dice, en el caso particular nuestro, que no han obtenido una serie de informaciones o que las informaciones que han obtenido las están validando con técnicos. Y yo le dije que no puede haber ninguna reserva, todo lo que están haciendo y lo que han podido recopilar tienen que necesariamente, en virtud de lo que dispone el artículo 290 y 291, entregárnoslo. No solamente notificárnoslos de oficio, que lo deben hacer, porque no se trata de una investigación secreta. Para ustedes. Esto no es como la organización secreta, aquella famosa, sigue cantando merengue, ¿no? Sí. Esto no es una organización secreta. Esto no se trata de la trinitaria. Es un proceso judicial para que sea respetado el debido proceso, tutelar los derechos, en este caso del imputado y de los imputados, y respetar el derecho de defensa, y sobre todo el valor de la contradictoriedad de las pruebas para las partes, lo que es el proceso judicial en la República Dominicana, tiene que necesariamente ser bajo la transparencia para que cada parte pueda alimentarse recíprocamente de las pruebas que le sirven al Ministerio Público para acusar y de las pruebas que le sirven también proveídas por ellos mismos o por el imputado para que lo descarguen. Vamos a hablar en el próximo segmento del segundo elemento que tú dijiste de compromiso del Ministerio Público, que es el de la objetividad. Así es. ¿De acuerdo? En un momento retornamos con Carlos Salcedo sobre el proceso de investigación del Ministerio Público para presentar la acusación formal a los imputados de sobornos en el caso de Brecht.
El Ministerio Público tiene dos responsabilidades, de acuerdo con lo que nos ha dicho Carlos Salcedo, de hacer una investigación con responsabilidad y con objetividad. Ya hablamos del plano de la responsabilidad. Me gustaría saber, ¿valoramos positivamente la objetividad del Ministerio Público en las imputaciones que se han formulado y que se conocen previamente hasta ahora? Mira, para que un proceso judicial sea y esté dotado de un plan de trabajo que se condiga con el debido proceso, el Ministerio Público tiene principios de actuación como el de responsabilidad, que ya detallamos algo, y el de objetividad. Sí. ¿En qué consiste la objetividad? Que está no solamente consagrada en la Constitución de la República, en el artículo 170, sino que está consagrado en el Código Procesal Penal, en el artículo 260, y también en la ley del Ministerio Público, en el artículo 15. Es decir, el Ministerio Público tiene que actuar con objetividad. ¿Qué es la objetividad? Es actuar conforme a los elementos que se vayan reuniendo, no importa si favorecen o desfavorecen al imputado. Y el Ministerio Público debe desprenderse de la subjetividad, es decir, de los elementos que personalmente, por prejuicios, por mandatos, por órdenes, por instrucciones, por sugerencias, le sean dados, en este caso, a la encargada de la investigación, a Laura Guerrero Pelletier y su equipo, que valoramos mucho. Pero no puede ser ni una orden del procurador, ni una orden de nadie, ni una orden del departamento, de la oficina que provenga. Pero el investigador de la Procuraduría, en este caso, no es independiente, tiene una cabeza, que inmediatamente es Laura Guerrero Pelletier, y por encima de Laura Guerrero Pelletier está el Procurador General de la República, claro, que es el jefe de la investigación en todo caso. Pero, además, el Ministerio Público no es divisible. Mira, qué bueno que tú me dijeras eso, porque cuando yo hablo de que no puedes recibir órdenes, es órdenes que no tengan en cuenta las pruebas que se han reunido a cargo y descargo. Me explico. Si usted, como en el caso de Andrés Bautista, ha podido comprobar, en base a los elementos que ha reunido, que Andrés Bautista García, a pesar de que usted afirme en su inicio de acusación, vamos a llamar la acusación a la solicitud de medida de coerción, los preliminares, usted ha dicho que él influyó en un proyecto en el que no era presidente y usted dijo que era presidente, usted está siendo inobjetivo, porque usted está partiendo de un hecho falso. ¿Tú entiendes que esos datos tienen que ser rectificados? Claro, totalmente rectificados. En la investigación que está haciendo el Ministerio Público para presentar la imputación. Por ejemplo, en el caso de Palomino, le imputan a Andrés Bautista haber contribuido a que 592 millones de dólares que costó ese proyecto, cuya ejecución fue posterior y entrega de valores posterior a su función de presidente del Senado de la República, evidentemente si usted afirma que él participó por su liderazgo como presidente del Senado en los 592 millones de dólares, y eso no es cierto porque él no era presidente, y peor, ya el PRD no era mayoría a partir del año 2006, ¿cómo es que usted le atribuye a Andrés Bautista García haber recibido soborno para aprobar proyectos que no aprobó y que no era presidente? Sin embargo, usted afirma que lo fue. ¿Cómo que usted afirma que los proyectos de Hermanas Mirabal y de proyectos de Samaná, acueductos de Samaná y de Hermanas Mirabal, que se aprobaron en mayo del año 2007 y a partir de ahí el otro fue septiembre de 2010, cuando Andrés ni siquiera era, no solamente no presidente, 4 años después no era presidente del Senado, sino que no era senador en septiembre del año 2010, ni en mayo 2012, ni en mayo 2013. Pero si usted esos elementos objetivos los reunió y lo sabe, ¿cómo es que usted mantiene una imputación sobre hechos falsos? Pero en todo caso, al imputado le favorece la inacción del Ministerio Público en la investigación y la no decisión de rectificar esos datos. Claro, porque ante un juez, cuando se presente el caso y se reiteran estos errores, el abogado y su defendido pueden demostrar con constancia que ya han recabado en el propio Senado de la República, por ejemplo, de que no era tal, y por tanto eso desprestigia la investigación. ¿Tú recuerdas, Fausto,
Cuando la magistrada Miriam Germán le dio el boche público al Ministerio Público. ¿Y por qué tú le llamas boche público? Hizo una recomendación. No. Miriam Germán Brito lo que hizo fue un señalamiento de que con esos datos no era suficiente. Mira, y eso era preliminar. Yo le llamo boche público. Ajá. Y es para mí el boche histórico, porque eso no es un boche dicho por cualquier persona. Yo creo que Miriam Germán, como otros jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia, que me merecen todo el respeto, el cariño y la admiración, sobre todo por su desenvolvimiento. En el caso de Miriam Germán, yo no creo que haya uno en el país que objetivamente pueda cuestionar la seriedad, la responsabilidad de su actuación durante toda su vida en el ejercicio de la Judicatura Nacional. Y en un acto de responsabilidad histórico, en un caso tan trascendente, decirle al Ministerio Público, mire, lo que ustedes tienen no sirve. Porque todo el país vio la cantidad de mentiras, distorsiones, que esa solicitud de medida de coerción tiene en su haber. Y yo digo, durante todo este proceso, el Ministerio Público ha procurado rehacer eso. ¿Qué elementos ha reunido que nos haya puesto en conocimiento a nosotros? En el caso de Roberto Rodríguez, el Ministerio Público rectificó el dato del depósito de los 100 millones de pesos, que en realidad eran 500 mil pesos en cada depósito, en 2 depósitos era 1 millón de pesos. Exactamente. Y eso uno se hizo en Nagua, los dos se hicieron creo en Nagua. Bien, pero hubo una rectificación en este caso. Sí, pero bueno, y ellos admitieron que hubo una, y además admitieron que hubo un error en la traducción de la carta de medidas de solicitud de información del Procurador General de la República al Procurador General de Brasil, en donde decían que en la carta en español, en la carta en portugués decía que era del 2001 hasta el 2014, pero la versión en portugués decía que era del 2004 hasta el 2014. Bueno, el Ministerio Público en un acto de, yo diría que hay que reconocer, pues ha hecho esas rectificaciones, pero no la ha hecho en los demás casos. Yo he puesto... Yo te estoy mencionando unos cuantos, nada más así rápidamente. Y yo creo que el Ministerio Público tiene, en este caso, la oportunidad histórica de legitimarse. Si no lo hace en este caso, ¿en cuál lo hará? Porque si ustedes ven lo que está pasando a nivel de todo el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, con el caso Odebrecht, donde hay presidentes, expresidentes, altísimos funcionarios, está el presidente de Odebrecht preso, condenado a 19 años, 77 importantísimos funcionarios de Odebrecht, de la empresa Marcelo Odebrecht, no detenidos por medidas de coerción, sino con prisiones dictadas, con encarcelamiento dictado por decenas de años, lustros y varios años, en todos los casos. Si eso que está pasando a nivel del mundo, donde incluso en Perú hay 3 expresidentes y hasta Kuczynski, el propio presidente está siendo cuestionado e imputado de que pudo entrar dinero a la campaña por parte de Marcelo Odebrecht. Y el expresidente Alan García también está siendo señalado. Alan García, Ollanta Humala, Keiko, todo, incluso... Keiko como candidata, sí. Como candidata, el papel de Marcelo Odebrecht, que aparece donde dice subir a 500. Aumentar 500. Yo no sé a qué 500, sería 500 mil dólares a Keiko. Y ella negó durante la campaña que dinero de Marcelo Odebrecht haya entrado a su campaña. Todo eso está siendo dilucidado de manera transparente en todos esos países. Yo quisiera creer, Fausto, de todo corazón, por mi lucha tradicional contra la corrupción, que no es una lucha parcial, circunstancial, es una lucha histórica. Yo estoy en este caso como abogado defensor de una persona que estoy seguro, plenamente convencido, de que se trata de una decisión puramente política, pero vamos a suponer que no lo fuera. Vamos a hacer una pausa, porque ya se nos acabó el tiempo en este segmento, y comenzamos de nuevo ahí en el último segmento que nos queda, porque además yo tengo datos que ofrecerte. Muy bien. En un momento retornamos. Excelente.
Tengo solamente que hacer una corrección, Carlos. El señor Marcelo Odebrecht llegó a un acuerdo de delación premiada, recibió una sentencia de 19 años y 4 meses. Esa sentencia, en la medida en que ha ido colaborando y comprobándose que su colaboración ha sido sincera, se ha ido reduciendo, y en el mes de diciembre de este año 2017, Marcelo Odebrecht sale de la cárcel. Así es. Esa es la cuestión en relación con ese compromiso que hizo la justicia de Brasil y el Ministerio Público en particular con él. Ahora, los fiscales peruanos lograron interrogar a Marcelo Odebrecht. Un interrogatorio de aproximadamente 3 horas, y en donde Marcelo Odebrecht le dio todas las explicaciones que tenía disponible él sobre las operaciones en Perú, que fueron por la suma, creo que de 59 millones de dólares en soborno. En el caso de República Dominicana es mucho más importante todavía, porque aquí fueron 92 millones de dólares y Marcelo Odebrecht tomó la decisión de enviar el departamento, trasladar de Brasil hacia la República Dominicana el Departamento de Operaciones Estructuradas. Se supone que el Ministerio Público ha debido tomar en cuenta ese elemento aquí para presentar la imputación. Mira, yo te quiero decir una cosa, Fausto, y al país. El compromiso del Estado Dominicano con el fin de la impunidad es un compromiso institucional, pero también es un compromiso, y voy a utilizar una palabra para que todos nos entendamos en el lenguaje, es un compromiso que esta coyuntura permite que se eleve a la 10ª potencia, es decir, que se fortalezca el compromiso, la responsabilidad del Ministerio Público, para que definitivamente todo lo que tenga que conocerse para fines de fortalecer una eventual acusación, si la van a presentar, contra los que resulte que son responsables reales, objetivamente, de eso, sería siempre bienvenido. Si la investigación arroja la necesidad de entrevistar a Marcelo Odebrecht para confirmar datos, para obtener informaciones adicionales, y no solamente con el presidente, el expresidente de Marcelo Odebrecht, de la compañía, sino con cualquier otro alto funcionario u otro implicado en el caso para confirmar, obtener información relevante, bienvenido sea. Pero a mí lo que me sorprende, Carlos, es que en los otros países la investigación ha fluido, se da información, se sabe cómo marchan, los fiscales están actuando. En el caso de República Dominicana no hay ninguna información. A mí me ha sido muy difícil obtener una respuesta del Ministerio Público para entrevistarle sobre cómo marcha la investigación. Y tú tienes el derecho de hacerlo. Totalmente. Pero lo peor es que yo no tengo el derecho de que me den la información. Yo soy el abogado de Andrés Bautista García. Andrés Bautista García ha formalizado por mi vía una solicitud de toda la información que se ha recopilado. No que me la den cuando presenten la acusación, o no que me la den cuando no presenten la acusación y la presenten contra otros, no la presenten contra nadie. Es que yo tengo que necesariamente surtirme de cada elemento que el Ministerio Público va reuniendo para yo hacerme un juicio de valor y poder defenderme o poder aportar, porque usted puede estar seguro, Laura Guerrero Pelletier, Sí. el Procurador General de la República, yo hago el compromiso en cada caso que manejo, y en este caso no es la excepción, pero ahora se lo voy a reiterar a ellos. Yo hago el compromiso formal de que todos los elementos de prueba que sean necesarios de nuestra parte para surtir ese expediente y hagan una investigación objetiva, lo voy a dar, y lo estaré dando, y lo he estado suministrando en las etapas iniciales del proceso, pero lo mismo tiene que hacer el Ministerio Público conmigo, objetivamente, para yo poder decirle, mire, usted eso que está haciendo está equivocado, míralo aquí, o usted eso que está haciendo está correcto, Ya. yo lo confirmé. Y en el caso de que el Ministerio Público presentara las mismas imputaciones, consideraciones y pruebas sobre Andrés Bautista, ¿cuál sería la actuación de ustedes como abogados? Tú sabes lo que pasa cuando en el juego de dominó tú paras las fichas y la pones una detrás de otra, y tú le das a la primera. Ajá. Que se cae todo. Se cae todo. Sí. Y el juego de naipes, ¿qué se lo sucede? Ese castillo Sí. se va a destruir. Es un castillo bonito para la publicidad,
pero malísimo para el proceso y dañino para la institucionalidad del país. Pero tú puedes hablar por la persona a quien tú defiendes, no por los otros. Claro que sí, yo hablo por el mío, yo no hablo por más nadie. Ahora, yo hablo en términos generales del proceso. El proceso debe rodearse de las seguridades de que el Ministerio Público está haciendo un trabajo responsable que responde a la necesidad institucional de acabar con la corrupción y de poner fin a la impunidad. ¿Ese es el caso? Yo no lo sé, parece que no. Porque si fuera sincero, transparente el asunto, tú hubieras obtenido información relevante y yo hubiera obtenido la información relevante para mi cliente, importante. Incluso yo le dije a Laura Guerrero Pelletier, no importa que tú tengas una investigación sobre lo que recibiste, porque tus técnicos no han terminado, yo necesito esa información. Porque puede ser que esa información me afecte y afecte a mi cliente. Pero si le beneficia, también yo te lo voy a decir. Y tú tienes que incluso, de oficio, tú misma, usted misma, descubrir que esa información no imputa nada a Andrés Bautista García. ¿Tú tienes la García. constancia de que el Ministerio Público ha estado trabajando en la preparación de ese expediente acusatorio? Me dijo la magistrada Laura Guerrero Pelletier que han estado trabajando, que le ha sido muy difícil una serie de informaciones, pero están trabajando. Y yo, por conocerla, sé que es una persona muy responsable, muy seria en la investigación que realiza, he estado muy ligada a ella en otros procesos, no desde el lado de la defensa, sino del lado de la investigación, y sé que trabaja con mucha presteza, con mucha firmeza, con mucha responsabilidad, pero eso yo quisiera que se tradujera en este caso en una realidad para que Andrés Bautista García sea sacado definitivamente del expediente, porque no van a tener de otra, y que en caso de que encuentren un elemento que ella entienda que debe aclararse, yo lo voy a aclarar y tendrá la oportunidad de objetivamente hacer lo que tiene que hacer. Bien. Desvincular a Andrés Bautista García de ese proceso. Bueno, muchas gracias a Carlos Salcedo por conversar con nosotros sobre este proceso. En el mes de enero, 6 o 7 de enero, había que posponer, tomando en cuenta la celebración del Día del Poder Judicial y otras actividades, que obviamente no será en ese momento, sino que será posteriormente. Pero es cuando se cumple el tiempo otorgado al Ministerio Público para la presentación formal del expediente acusatorio sobre los sobornos Odebrecht. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Fausto. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.